¿Alguien nos puede decir cómo se llama esta lección del expositor número 10? Luminares en un mundo de tinieblas, exactamente. Nuestro expositor, que lleva como título para recordar que es nuestra identidad, hoy vamos a hablar de cómo debemos ser la luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos saben o cuántos han visto, por ejemplo, en esta semana, en estos días, que actualmente vivimos en un mundo oscuro, malo, lleno de tinieblas, lleno de maldad, lleno ahora sí que de mucha perversidad por el hombre? Amén. Hemos visto, si usted prende la televisión, prendemos las noticias, abrimos alguna red social, vemos todos los días cómo es sorprendente, cómo el ser humano se ha llenado de tanta maldad. No sé si han visto, por ejemplo, últimamente muertes, asesinatos, pero ¿sabe algo? No solamente lo vemos en el punto de que a lo mejor alguien muere o a lo mejor pasan cosas malas, sino que estamos en un mundo perverso. ¿Alguien nos puede decir, hermanos, para usted cuál es la diferencia entre maldad y la diferencia entre perversidad? ¿Alguien se le ocurre más o menos? ¿Cuál será la diferencia entre algo malo y entre algo perverso? Le vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, algo malo sería asesinar a alguien, ¿verdad? Es algo malo, es algo que está penado por la ley, es algo malo que está visto ante los ojos de Dios. Y algo perverso sería disfrutar, matar a esa persona. Complacerme al hacer el acto malvado que yo estoy haciendo. Y vamos a ver en esta lección, que yo creo que nos va a dejar muy sorprendidos, cómo es que el ser humano hablaba anteriormente en los tiempos de Pablo, de que dice: no te dejes contaminar, no te dejes llevar por lo que se está viviendo. Y el Señor el día de hoy nos recuerda que nosotros debemos ser la luz en medio de la oscuridad. Y fíjese, dice la verdad central: la identidad del creyente demanda, y subráyelo, una conducta que refleje la luz de Dios en su generación. Como lo decía al apóstol Pablo, el Señor le hablaba que no se dejara guiar por las conductas de hoy en día. Y el Señor nos dice: nosotros debemos ser una luz en medio de lo que se vive hoy en día, en medio de las noticias que resaltan ahora sí que en nuestra ciudad, en medio de las cosas que hoy se dejan llevar. ¿Cuántas veces no hemos visto que para el mundo, para el hombre, ya está bien visto, por ejemplo, la igualdad de género, el cómo llevarse, el aborto, el que las familias ya no sea como Dios la ha estipulado, en que se hagan cosas malas por conseguir dinero, etcétera? Entonces, esto está bien visto para el hombre. Pero Dios nos recuerda y dice nuestra verdad central, fíjese, nos demanda, no nos dice: si tú quieres hacerlo, si tú puedes hacerlo, sé la luz en medio de la oscuridad. No, te dice, te demanda una conducta que refleje la luz de Dios en nuestra generación. Vivimos tiempos difíciles, amén. Vivimos una generación complicada, y yo creo que los que son padres la tienen todavía más complicada, porque van a crear una generación que no sabemos qué va a pasar en 10 años, pero si hoy vemos cosas malvadas, ¿cuántas cosas no se levantarán? Entonces, Dios nos demanda a que seamos una luz en medio de esta oscuridad. Amén. Y fíjense en los objetivos de esta lección también. Nos habla acerca de cómo la generación que vivía Pablo, cómo él ejerció su ministerio a pesar de toda situación. Pero dice más adelante: comprender que el creyente tiene el poder y el deber de resplandecer en su generación. Dígale al que está a su lado: tú tienes el poder, pero también tienes el deber de resplandecer en esta generación. Dígaselo, la persona: poder y deber de resplandecer en esta generación malvada. Amén. Y vamos a empezar con el punto número 1. Vamos a hablar acerca del mundo de tinieblas que vivimos hoy en día. No sé si nos pueden acompañar ahí en su Biblia, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien. Y vamos a ir buscando también Juan capítulo 17, versículo número 15. Nos hablaba nuestra hermana Dora que dice, en medio de esta generación, amén. ¿Cómo es que los seres humanos estamos viviendo un tiempo difícil? Hablando económicamente, familiarmente, en el sistema educativo, en el sector en donde vivimos, etcétera, es una generación complicada. Juan capítulo 17, versículo 15, ¿ya lo tiene? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese, hermano, la iglesia, usted y yo que somos la iglesia de Cristo Jesús, estamos en este mundo. Crecimos en este mundo, nos desarrollamos en este mundo, aprendemos cosas de este mundo, aprendemos historia, aprendemos las cosas que nos ayudan para nuestro trabajo, tenemos una familia, tenemos una casa, pero el Señor nos dice, no pertenecemos a este mundo. Usted y yo tenemos una nacionalidad allá en el cielo, en Cristo Jesús. Pero ¿sabe algo? Tenemos que aprender a resplandecer en esta generación y en este mundo. A lo mejor es imposible alejarnos, ponían el ejemplo en lecciones anteriores, no podemos vivir en una burbuja de cristal para no contaminarme con esto y con lo otro, porque yo estoy segura que a lo mejor tan siquiera saliendo de la iglesia escuchamos palabras obscenas, escuchamos música que no le agrada a Dios, vemos cosas que no le agradan a Dios, etcétera. Hay pecado alrededor de nuestro entorno laboral, de nuestro entorno de vivienda. No sé si nos explicamos en este punto. Pero usted y yo, como nos dice la verdad central, Dios nos demanda que nosotros resplandezcamos en esta generación, que allá en el trabajo digan, ¿sabes qué? Ella tiene algo diferente. Ella no se burla, ella no cae en el chisme, ella no cae en las provocaciones. Esa persona es diferente. No sé si le ha pasado alguna vez que ha ido a algún lugar y le han dicho, oye, tú tienes algo diferente. Tú tienes algo que no sé por qué, pero es algo diferente. Pero ¿sabes qué es eso algo diferente? Es la luz de Cristo en nuestras vidas. No tenemos, ¿sabe qué? Que cargar una Biblia en nuestro brazo o traer algo que nos diga que yo voy a la iglesia El Shaddai. Yo creo que con nuestro testimonio y nuestra manera de vivir allá en el mundo, allá en nuestro trabajo, allá en nuestra casa, allá con nuestra familia que no conoce de Cristo, es donde nosotros debemos de resplandecer. Amén. Porque sabe, tenemos el poder y el deber de resplandecer. Amén. Y dice en este punto, la iglesia de hoy tiene el desafío de alcanzar a su propia generación. Usted como mujer, usted como hombre, usted como joven, inclusivemente los niños tienen el deber de alcanzar a la generación. Mi deber es alcanzar a mi generación. Mi deber es resplandecer sobre mi generación y demostrar que yo soy diferente porque tengo a Cristo Jesús. Amén. Y hablábamos al principio cómo es que el apóstol Pablo califica como una generación maligna, una generación malvada. No sé si quedamos claros con el concepto de cuál es la diferencia entre algo malvado y algo perverso. ¿Sí quedamos con eso? Muy bien. ¿Algún ejemplo, pastora? ¿Algo malvado de algo perverso? Nosotros poníamos el ejemplo de que algo malvado sería matar a alguien. Algo perverso sería disfrutar de matar a esa persona. Y hoy en día vemos una generación perversa. Vemos una generación que disfruta cometer pecado y cometer las cosas de la carne. Amén. Dice en este punto número 2, una generación maligna. Y el apóstol Pablo, como lo comentábamos, califica a su generación como maligna y podemos decir que también nuestra generación es una generación maligna. Amén. Es decir, moralmente torcida y deformada. Nos podrían decir, hermanos, un ejemplo.
Nuestros hermanos a lo mejor que ya tienen un poquito más de experiencia. Un ejemplo de cómo es que en estos últimos, no sé, 5 años, una cosa que han visto que el mundo la ha torcido totalmente. ¿Alguna persona que quiera participar? Un ejemplo. El matrimonio, hermana Ángeles. El aborto, dice la hermana Ángeles. ¿Algún otro ejemplo, hermanos? ¿Los jóvenes? Claro, muy bien. Por acá, hermanas, ¿algún ejemplo, hermana? Del mismo género, dice nuestra hermana. Muchachos, Josué, Aarón, Regina, ¿algún ejemplo que ustedes han visto? ¿El amor en qué sentido? Un ejemplo claro. ¿Cuántos no hemos escuchado de que amor solamente porque es amor, verdad? El amor en todas las formas y no sé qué tantas cosas. Pero ¿qué dice Dios? Dice el hombre y la mujer, como Dios los ha formado. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado la palabra transgénero de un hombre que se opera para poder parecerse a una mujer o un hombre que se viste como una mujer y eso no está bien visto ante los ojos de Dios? ¿Pero qué dice el mundo? No pasa nada. Si tú quieres ser perro un día, pues tú sé perro porque pues tú tienes la libertad, tienes el libertinaje, etcétera. Pero eso es algo que nuestra generación ha torcido totalmente. Y hay que estar muy bien claros en nuestros conceptos, hermanos. Nosotros no podemos ser tibios en esas decisiones. Nosotros tenemos nuestras bases en la Biblia y Dios no se equivoca. Y si Dios dice que algo es perverso y algo es malvado, lo es. No está bien visto ante los ojos de Dios. Podemos ser a lo mejor nosotros, porque también nos dice, ¿verdad? Que traigamos a la casa de Dios a las personas que lo necesitan, que vayamos por las almas perdidas, pero nosotros no aceptamos en ninguna manera las cosas perversas del mundo. No sé si nos explicamos y estamos entendiendo. Nosotros no podemos aceptar que, bueno, oye, pues es que a lo mejor la regó, si te toma la pastilla, pues es que, ¿sabes qué? Pues no puede mantener a un bebé, esto y lo otro. ¿Qué dice el Señor? Eso es homicidio. Porque dice, mi embrión vieron tus ojos, Señor. Y eso, hermanos, es matar a una persona, sea como sea la edad gestacional que tenga, es un homicidio. Y no podemos tapar una cosa y ponerle otra y porque es mi prima. No, es algo perverso. Y si usted y yo participamos o aceptamos esas cosas, no estamos siendo la luz en esta generación de oscuridad. Amén. Vamos con el siguiente punto. Dice, punto número 3, una generación perversa. ¿Qué dijimos que era algo perverso, hermanos? ¿Qué dijimos que era algo perverso? Algo que disfrutas hacer lo malo. Algo que disfrutas, que se quede bien clavado ese concepto. Algo perverso es algo que disfrutas hacer lo malo. Amén. Pasa ahora mucho que ahora ya todo se sube a las redes sociales, ¿verdad? A lo mejor antes la gente hacía su maldad, ¿verdad? Cometía cierta fechoría, pero no disfrutaba, o sea, no subía a las redes sociales. Vemos ahora cómo jovencitos, por ejemplo, exhiben a otros jovencitos a través de las redes sociales y es algo perverso, porque llegan a morir, llegan a afectarse, llegan a lastimarse tanto. Decíamos, por ejemplo, antes la gente mataba porque tenía un sentimiento malo, ¿verdad? Pero ahora disfrutan no solamente con matar, sino con destrozar, con quemar, entonces tengamos, digo, mucho cuidado ahí. Fíjese, eso es algo muy cierto. ¿Cuántas veces no hemos visto y nosotros mismos hemos caído en eso, que compartimos, que no tenemos otro tema de conversación, sino decirle, ay, hermana Dora, ¿vio cómo mataron a los muchachos? ¿Vio cómo los destrozaron? Y esto y lo otro. Y estamos como quiera cayendo en lo mismo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado en ese punto. Nosotros que somos una generación de luz, que debemos ser la luz en medio de la oscuridad, debemos ser eso algo diferente. Hay que seguir mejor orando por estos jóvenes, hay que seguir orando por las familias, hay que alcanzar una generación para Cristo, amén.
no estar cayendo en lo mismo. Y como decía también nuestra pastora, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos compartido en Facebook y esto y lo otro, que las noticias, que la igualdad, que el aborto? En pocas palabras, estamos siendo también partícipes y no siendo luz. Amén. Y dice en este punto número 3, la generación que se refiere Pablo también recibe el calificativo como perverso. Dios nos libre que nos califique también a nosotros como perversos. Amén. Y también ahí venía el ejemplo, como se los platicaba, más adelante dice, maligno, por ejemplo, es cometer homicidio, perverso es disfrutar el sufrimiento de las víctimas. Fíjese, mientras lucha por sobrevivir. Maligno es sentir envidia, a lo mejor algo que lo podemos decir, ay, pues, ¿quién no lo ha sentido? Pero perverso es permitir que la envidia despierte instintos asesinos que pronto se ponen en acción. ¿Cuántos hermanos por envidia no hemos hablado mal de la hermana o del hermano? ¿O no lo hemos dejado en mal? Y eso lastima a las personas. Y fíjese el concepto, dice, perverso es permitir que la envidia despierte los bajos deseos para hacer quedar mal al hermano, para hacer que esa persona quede humillada porque yo tengo envidia de lo que está haciendo o de lo que él tiene. Así que hay que tener mucho cuidado, porque cuando usted y yo empecemos a disfrutar, hablar mal de otras personas, cuando usted y yo empecemos a disfrutar, tomar cosas que no nos pertenecen, cuando usted y yo empecemos a disfrutar el burlarnos de la hermana porque, ay, mira, ya viste cómo anda vestida, ¿sabe qué? Eso también es perversidad. No solamente el matar es algo perverso, la burla y la crítica, cuando uno la disfruta, también estamos cayendo en perversidad. Amén. Y viene también en el siguiente punto, dice, una leve mirada de los antivalores, una leve mirada porque si nos agarramos a decir cuántas cosas no hemos visto. Dice en el punto A, una generación que promueve el asesinato a los seres más indefensos a través del aborto. No caigamos en ese punto, hermanos. Fíjese, que defiende y promueve todo tipo de desviaciones sexuales completamente opuestas al orden natural. Estamos hablando de cosas perversas. Punto B, una generación en la que los miembros del crimen organizado secuestran y torturan a sus víctimas de manera inimaginables y que todavía los hermanos lo comparten en Facebook. Así que tengamos cuidado. Punto C, una generación que blasfema contra Cristo y persigue la iglesia y señala sin escrúpulos. No caigamos en el punto C sobre todo, hermanos. No caigamos diciendo, criticando a otras iglesias, criticando a otros hermanos. Porque ¿saben qué estamos cayendo? En perversidad. Vamos al siguiente punto. Dice en el punto número 2, una iglesia que resplandece. Hemos estado hablando acerca de una generación malvada, de una generación, y yo sé que se está imaginando más cosas. A lo mejor si echamos lo que hemos visto esta semana, que en la tele, que en esto, tantas noticias, hermanos. Y eso es solamente lo que nos comparten, ¿verdad? Cuántas cosas a lo mejor pasan y nosotros no nos hemos enterado. Pero dice en el punto número 2, a pesar de todo eso, la iglesia de Cristo debe resplandecer, amén. Tú y yo debemos resplandecer en esta generación. Vamos a Juan capítulo 1, versículo número 5, por favor. Y Tony, ¿me ayudas a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 15? Hermano Oscar, ¿tiene Juan capítulo 1, versículo 15? Filipenses 2, 15. Lo leímos al principio y vamos a volverlo a tomar. Aquí al frente, hermano, por favor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía,
El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Muy bien. Filipenses 2:15, Tony, por favor. Vamos a leerlo una vez más. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este versículo guárdelo, hermano, por favor. Guárdelo en su corazón. Anótelo por ahí. Filipenses 2:15, porque lo vamos a preguntar la otra semana, ¿ok? Juan 1:5. Dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Dice el apóstol Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Sabe que cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, nos comportamos como hijos de Dios, nosotros somos esa luz en medio de la oscuridad. Y nos decía en Filipenses capítulo 2, versículo 15, como nos dice en este tema, para que seas luminares en un mundo de tinieblas. Nos dice en el punto número 1, la iglesia que resplandece. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? La iglesia que resplandece por su obediencia. ¿Sabe que es algo tan sencillo, hermano? ¿Sabe que no es necesario que usted vaya al trabajo vestido de blanco, casi con unas alas de yo soy cristiano, yo voy a la iglesia? No. ¿Sabe cómo realmente nosotros dejamos ahora sí que en alto el nombre de Cristo? Con su obediencia. Dígale al que está a su lado, con tu obediencia resplandeces a Cristo en donde tú vayas. Con tu obediencia. Pero ¿sabe qué tenemos que obedecer, hermanos? La palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que no tengamos envidia por los otros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que seamos responsables. Pero ¿cómo va a ser alguien que resplandece si en el trabajo le pide, no sé, que haga cierta cosa y, luego la hago, hombre, no pasa nada? ¿Estaremos resplandeciendo cuando decimos eso, hermanos? ¿Usted qué cree? ¿Estaremos resplandeciendo cuando nos dicen eso? Si nuestra mamá nos pide llegar a las 10 y nosotros llegamos a las 11, muchachos, ¿estaremos resplandeciendo cuando realmente con eso? Claro que no. Si no, en nuestra familia tenemos esta responsabilidad, pero nosotros no lo hacemos, ¿estaremos resplandeciendo, hermanos? Entonces, ¿de qué nos sirve tanta palabra y tantas cosas si no estamos siendo la luz en esta oscuridad de tinieblas? Hay que ponernos a pensar. Dice en este punto número 1, la iglesia resplandece por su obediencia. Y dice, en medio de la generación maligna y perversa, los creyentes, ¿qué deben hacer, hermanos? ¿Qué deben hacer los creyentes, hermanos? Brillar, que sea la luz. ¿Ha visto usted en la noche qué es lo que más resplandece cuando está de noche, hermanos? Las estrellas, la luna y las estrellas. ¿Ha ido a algún lugar donde, por ejemplo, no sé, en el rancho, en el campo, que no hay nada de luz, ahora sí que de un foco, etcétera, sino que está la luz natural? Qué hermoso se ve, ¿verdad? Qué hermoso, fíjese, y nos pone el expositor más adelante en este ejemplo, que nosotros como iglesia debemos ser como esas estrellas, todos juntos resplandeciendo en medio de la oscuridad. No dice que solamente a una que otra estrellita, no, que juntos, la iglesia obedeciendo, es la luz en medio de la oscuridad, amén. Y nos habla más adelante, dice, la riqueza del pasaje que se desprende en este versículo 14, donde Pablo exhorta a hacer todo, ¿sin qué, hermanos? Estamos ahí en el punto número 1.
Dice más adelante, la riqueza del pasaje se desprende desde el versículo 14, donde Pablo exhorta a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, vamos a hacerlo todo, vamos a resplandecer sin estar murmurando, sin estar hablando, porque a lo mejor es fácil para usted portarse bien y en el trabajo, pero qué difícil, hermanos, es cuando tenemos que quitar esas cosas que al Señor no le agradan de nuestra vida. Dice, Filipos marchaba bien, pero no debía permitirse las más mínimas murmuraciones ni ningún tipo de rencilla. Imagínense que así diga el Señor de la iglesia, el Shaddai, amén. Dice que justamente pone la vara en su justo lugar, dice, es causa de tristeza cuando los creyentes no solo abrazan la murmuración, sino que, ¿qué, hermano? Dice, que disfrutan el chisme. Léalo conmigo, dice, es causa de tristeza cuando los creyentes no solo abrazan la murmuración, sino que, ¿qué? Disfrutan el chisme, hermanos. El Señor nos reprenda de todo eso, amén. La iglesia de Filipos, dice en el segundo, brillaba en medio de su generación. Era ejemplo del buen testimonio que había que darse ante el mundo. Gloria a Dios, que digan, la iglesia El Shaddai brilla en medio de su generación, amén. Marca la diferencia, hermanos. Que digan, los hermanos de la iglesia El Shaddai lo hacen todo sin murmuraciones y sin crítica. Ellos brillan en medio de la oscuridad. ¿Cuántos queremos ser de esa generación que brilla en medio de la oscuridad? Amén. Vamos al punto número 2. Dice, espero que no haya quitado Filipenses capítulo 2, versículo 15. Acuérdense que se lo tenemos que aprender para la próxima semana. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hermana Dora, va a ser hermana. Vamos a leerlo una vez más. Es para que se lo aprenda, hermano. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Como qué, hermanos? Como luminares en el mundo. Fíjese en este punto número 2, dice, la iglesia resplandece ¿con qué, hermano? Con poder. Con poder. La palabra iluminar en su idioma original dice que hace referencia a algo que da luz, algo que produce luz, algo que brilla, hermano. Un luminar, una estrella, que lo pone en este concepto, que la estrella dice que ella crea su propia luz. Y así debe ser el creyente. El creyente debe crear su luz, debe brillar a pesar de todas las situaciones. Debes de dar luz. Dile a la persona que está a tu lado, debes de dar luz. Debes de dar luz. No es si tú quieres, es nuestro deber brillar con obediencia y con poder en este mundo de oscuridad. Fíjese, vamos a hablar un poco acerca de ese concepto de iluminar. Dice, punto A, las estrellas brillan ¿con qué? Con su luz propia. Y así los creyentes debemos de brillar con la luz de Cristo Jesús. Punto B, las estrellas iluminan en la noche y el creyente, hermanos, debe iluminar la maldad de este mundo de tinieblas. Punto C, las estrellas ¿qué son? ¿Qué son, hermanos? ¿Qué quiere decir esa palabra, hermanos? ¿Qué quiere decir, Julio? Inconmovibles. ¿Qué quiere decir? Que no se puede mover. Anita, ¿qué quiere decir? Que está firme, hermanos. Entonces, ¿por qué usted y yo de vez en cuando flaqueamos? Y de vez en cuando somos parte de la oscuridad también.
¿Qué dice que son las estrellas? Las estrellas crean su propia luz. Las estrellas iluminan la noche y las estrellas están ahí en su lugar y brillan en donde Dios las puso. ¿Sabes algo? El Señor no se equivoca. El Señor, el trabajo que te dio son parte de sus planes. La familia que te dio es parte de su plan. Donde tú vives es parte de su plan. Ese es tu lugar, hermano. Y ahí donde el Señor te ha puesto es el lugar donde tú debes de brillar. El Señor no se equivoca y a lo mejor te dio unos compañeros groseros, mal hablados, un ambiente de trabajo difícil, una familia complicada, pero ¿sabes algo? Por ahí el Señor te puso con un propósito, porque sabe que Sofía va a brillar donde el Señor la puso, porque sabe que Diego va a brillar en donde el Señor lo puso, porque sabe que Anita va a brillar donde el Señor la puso, amén. Porque somos, ¿qué? Estrellas, somos luminares en la oscuridad, amén. ¿Cuántas estrellas que brillan hay en esta mañana? Amén. Vamos al punto número 3 para ya casi terminar en esta lección. Dice, una iglesia que ¿qué? Que no se puede esconder, hermanos. Nosotros tenemos que sobresalir, pero no por nuestras malas acciones. Tenemos que sobresalir por nuestra conducta, por nuestra disciplina al lugar donde nosotros vayamos. Dice que Mateo en capítulo 5, versículo 14, usa una de las metáforas más especiales que la iglesia puede recibir y que dice, ¿ustedes qué son, hermanos? La luz de este mundo. Los que damos el brillo a este mundo. Y dice en el punto número 1, una luz que da vida. Vamos a Juan capítulo 8, versículo número 12. Juan capítulo 8, versículo número 12. Aarón, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Juan 8, capítulo número 12, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Otra vez Jesús habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice este versículo, hermanos? ¿Cómo nos alejaremos de las tinieblas? ¿Cómo nos alejaremos de las tinieblas? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué haremos para no andar en tinieblas? Seguir a Jesús, exactamente. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando seguimos las pisadas del Maestro, no podemos estar en las tinieblas. Pero qué difícil es, como nos decían en unas predicaciones pasadas, seguir el ejemplo de la estatura del varón perfecto, amén, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso, hermanos, como lo decíamos al principio, es cuando a nosotros nos identifican en un lugar, porque oye, él es un muchacho diferente, él se porta bien. Esa señora no sé qué tenga, pero es una señora que da vida y da luz a donde ella brilla, que es el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Dice Cristo, algo da y no la puede ocultar. Algo que se debe manifestar en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, en la iglesia y a donde vayamos. Dice el punto número 2, una luz que no puede esconderse. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14, por favor. Diego, no sé si nos ayudas a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Guarde también estos 3 versículos. Terminan diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre nuestra luz, para que Cristo, hermano, sea glorificado con nuestras buenas acciones. Sabe que yo creo que nuestra mayor razón para testificar a alguien, para discipular a alguien, para enseñar a alguien, para alcanzar a otros, es nuestro testimonio. Es nuestro testimonio, es nuestra manera de conducirnos todos los días. Dile al que está a tu lado, es tu testimonio, es tu testimonio. Así que lo que estés haciendo y lo que vayas a hacer en esta semana va a alcanzar a muchas personas. Póngase a pensar un momento, ¿con cuántas personas, si usted tiene un trabajo, con cuántas personas trabaja más o menos? ¿Cuántas personas ve al día más o menos? Si usted no trabaja, ¿cuántos vecinos tiene alrededor de su casa? ¿Cuántas personas viven con usted? Todas esas personas, hermanos, usted las puede o traer a Cristo o alejarlas de la iglesia con el testimonio que usted está dando. ¿Cuántos queremos ser de los que alcanzan a todas las almas para Cristo Jesús? Queremos ser de esa generación que brilla en este mundo difícil, en este mundo complicado, en este mundo de tinieblas. Y nos habla que es una luz que no puede esconderse. Es una luz que alumbra la casa y es una luz que alumbra delante de los hombres para glorificar a Cristo Jesús. Dice en el punto número 3, una luz que debe aprovecharse. Pero ¿sabe cómo debe aprovecharse, hermano? ¿Cómo usted cree que debemos aprovechar que somos la luz del mundo? ¿Cómo se le ocurre que debe aprovecharse nuestra luz? Hermana, hablando de la palabra de Dios, lo decíamos hace un momento, testificando que Cristo es el Dios de lo imposible, no solamente por sus milagros, sino porque el milagro más grande es mi vida. Yo siendo un pecador, siendo un arrogante, un mentiroso, un ladrón, el Señor hizo un milagro conmigo y yo soy un testimonio de lo que Cristo puede hacer. ¿Cuántos saben que somos un testimonio viviente de lo que el Señor hace? ¿Cuántos éramos antes una luz perversa, una oscuridad perversa, y hoy somos una luz que resplandece, hermanos? No diga que usted no puede. No diga que usted no sabe, porque sabe algo. Su vida es el mayor testimonio de lo que el Señor puede hacer, hermanos. No necesita un púlpito o un micrófono para testificar lo que el Señor hace. Cuando la gente dice, oye, ¿qué te está pasando? Si antes eras la que más se burlaba de todos y ahora eres la persona que está triste, tú le hablas de Cristo Jesús. Esos son los milagros que el Señor hace, hermanos. El Señor no solamente ha resucitado a los muertos físicamente, sino que nos ha resucitado a nosotros para que seamos esa luz en medio de la oscuridad.